Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de SFLAC. Hoy día tenemos la grata presencia del licenciado Saik. Él es representante de la marca V4 en Perú. Bienvenido, Saik. Muchas gracias Miguel. Un saludo a todos. Muy agradecido por la oportunidad de estar acá para poder compartir un poco nuestras experiencias acerca de lo que es el laboratorio actual, ¿no? Veterinario. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y que está no de moda, sino que ya es necesario en el medio, el PCR, ¿no? Pero antes de hablar del tema que íbamos a conversar, que es PCR, creo que hay que recordaros, y te pido que nos hagas recordar algunas palabras claves como ADN, ARN, retrotranscriptasa reversa, hibridación, nucleótido, ácido nucleico, que son palabras claves que creo que tenemos que entender el concepto para poder entender qué es una prueba de PCR. Perfecto, bien, muchas gracias. La prueba de PCR no es otra cosa que la prueba de reacción en cadena de la polimerasa. Está basada en que ubicamos una secuencia específica de ácidos nucleicos y luego las replicamos muchas veces en algo que se llaman ciclos. ¿Qué cosa es el ADN? El ADN y el ARN ambos son material genético que están formadas por unas bases nitrogenadas, azúcares, ¿no? La idea es que estas bases nitrogenadas tienen sus pares complementarios, ¿no? La citosina con la guanina, la adenina con la timina, en el caso del ADN, y en el caso del ARN, la adenina con el uracilo. Entonces la diferencia entre el ADN y el ARN en cuanto a estructura es que en vez de tener adenina tiene uracilo. Lo que se dice, ¿qué cosa es la retrotranscriptasa? ¿Qué ocurre? Las pruebas de PCR han sido diseñadas para detectar ADN, ¿sí? Han sido diseñadas, pero entonces cuando el patógeno contiene ARN, necesitamos traducir, necesitamos transcribir ese ARN, transformarlo en ADN para poder ser identificado por la prueba de PCR. Y esto lo logramos mediante una enzima que se llama retrotranscriptasa, que lo que hace es que en el momento que coloca la base nitrogenada complementaria, lo que hace es, en lugar de colocar una timina, coloca un uracilo, ¿sí? Entonces, de esa manera es que se logra convertir el ARN en ADN para poder ser detectado. Entonces, cuando un kit de PCR dice RT-PCR, ese RT no significa en tiempo real. Ese RT significa retrotranscriptasa. Entonces, lo vamos a encontrar en virus o bacterias en las que se está identificando el ARN, pero usa la retrotranscriptasa o transcriptasa de reversa para transformar ese ARN en ADN que puede ser identificado por la prueba. ¿Sí? Entonces podríamos decir que la prueba de PCR es una fotocopia del material genético de la célula. Se podría decir que sí, que es una fotocopia del material genético. El PCR como prueba tiene, creo que, 3 fases básicas, que una es obtención del material genético, ampliación y la otra es identificación o detección. Una prueba de PCR tiene 3 fases fundamentales. La primera fase es la fase de extracción, que consiste en eso, valga la redundancia, en extraer o en sacar el material genético a partir del material biológico. Entonces hay un sinnúmero de métodos, unos 4 métodos para hacer este tipo de extracción. Luego de eso pasa la fase de amplificación, en lo que consiste es que se hacen varias copias del material genético. Y la última parte es la detección, ¿no? Y la detección consiste en que vamos a ver si es que hubo o no hubo esta amplificación del material genético, si había o no material genético en la muestra, ¿no? Entonces, básicamente esas son las 3 fases: la fase de extracción, la fase de amplificación y la fase de detección. Existen
varios tipos de PCR. Hay un PCR en punto final, creo. Hay otro PCR en tiempo real. ¿Esos son los únicos o hay alteraciones, variaciones? Sí, hay dos grupos básicos, digamos que sí, ¿no? Entonces, lo que es PCR en PCR de punto final, que es el PCR convencional, ¿no? Es aquel en el que el proceso de amplificación y detección se dan de manera separada. Primero se hace la amplificación y al final de la prueba se hace la detección, a ver si hubo o no presencia de material genético. En el caso del PCR en tiempo real, que es el otro tipo de PCR, el PCR en tiempo real lo que hace es que la amplificación y la detección se llevan a cabo de manera simultánea. ¿Sí? De manera, mientras se está haciendo la amplificación, se está haciendo la detección. Y esto se puede evidenciar mediante una gráfica o una curva que hace el instrumento que va siguiendo paso a paso con cada ciclo si es que existe o no una señal fluorescente. En el caso del punto final, es el que se hace por electroforesis en una base de agarosa, creo. Correcto, en gel de agarosa. Y sí. Esta es una prueba cuantitativa, ¿me dice sí o no? Correcto, estás en lo cierto, Miguel. La prueba de punto final es solamente cuantitativa, solamente te dice positivo o negativo. La prueba de PCR en tiempo real es cuantitativa, no solamente te dice positivo o negativo, sino que te dice la cantidad de copias que hay en la muestra, ¿no? Entonces, ya sabiendo esta diferencia en términos prácticos y para si es que necesitamos mandar una prueba, ¿tendríamos que manejar siempre el PCR en tiempo real o hay algunas veces o casos en los cuales vamos a necesitar el de punto final, o siempre podemos usar el de tiempo real? No, siempre se puede usar el de tiempo final. Yo siempre he dicho, no existe una técnica ideal para todos los laboratorios. Hay que ser lo suficientemente sinceros y decir, bueno, ¿sabes qué? Antes de cuando tú quieres algo dices, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿No? Es como que tú te vas a comprar un teléfono, un celular, y dices, bueno, ¿para qué lo quiero? O sea, ¿lo quiero solo para llamadas? ¿O lo quiero para las fotos? ¿O lo quiero para manejar mis redes sociales? Entonces, según eso, escoges las características que más se acomodan a tu necesidad. Entonces, lógicamente, si tú quieres un teléfono para cosas básicas, no vas a invertir tanto en un teléfono, pero si lo quieres para cosas más complicadas, lógicamente tiene que tener buena memoria, la resolución de la cámara. Lo mismo ocurre con el equipamiento de laboratorio, ¿no? Primero decir, bueno, ¿para qué lo quiero? Entonces, la ventaja de un PCR en tiempo real es que como es cuantitativo, no solamente te dice positivo o negativo, sino que te permite evaluar el tratamiento. Entonces, si tú encuentras un patógeno, inicias tratamiento, a las 2 o 3 semanas haces un control. Si la cantidad de virus o bacterias ha caído, es que el tratamiento está siendo eficaz y va por buen camino. En caso que esas 2 o 3 semanas apliques, de tratamiento aplicado, hagas la evaluación y en lugar de bajar ha aumentado, entonces significa pues que el esquema terapéutico que estás usando no es el más adecuado y hay que hacer algunos cambios o algunos ajustes. Okay. Entonces esa es básicamente la ventaja. Claro. No solamente te sirve para diagnóstico, sino te sirve para evaluar la eficacia del tratamiento. Genial. Las 3 fases son importantes, pero una que es crucial, tengo entendido, es la extracción o la obtención del material genético de ácidos nucleicos. Y hay varios métodos, hay el método de perlas, el método de columnas y el método de extracción magnética, creo es el término exacto. Sí, existen incluso hasta 4, ¿no? Porque los primeros pruebas de PCR que se lanzaron eran incluso sin extracción. Entonces, sin extracción. Entonces, lógicamente, había demasiada interferencia y era lo que caiga, ¿no? Entonces, luego la ciencia fue evolucionando, la metodología se fue mejorando y es así como surge un sistema de extracción de material genético basado en resinas de intercambio iónico y se empezó con perlas, ¿no? Entonces se usaban perlas y se usaban la capacidad de estas perlas de unirse mediante cargas iónicas, de unirse al material genético.
y con esto se lograba separarlos del resto del material biológico. Pero no fue muy adecuado en virtud de que la cantidad de material genético en relación a la cantidad de material biológico era muy poco. Entonces se tenían que ver otros sistemas. Surge entonces el de columnas. Había menos interferencias, pero aún así tenían ciertos problemas, básicamente en cuanto a sensibilidad, en cuanto a especificidad y en cuanto a la cantidad de material recuperado, ¿no? Y es entonces cuando surge el método basado en perlas magnéticas, en el que se usan perlas nanomagnéticas y un sistema de electroimanes para poder extraer el material genético. Entonces esto brinda varias cosas, ¿no? Brinda varias ventajas. Primero, que este sistema de extracción logra una mayor cantidad de material genético recuperado, es lo que mejora enormemente la sensibilidad. Y número 2 es lo que los gringos le llaman la versatilidad. ¿Qué significa esto? Que mientras que con otras tecnologías tú requieres un kit de extracción de acuerdo al tipo de material de material biológico que vas a usar. Por ejemplo, tienes un kit de extracción para muestras respiratorias, un kit de extracción para muestras gastrointestinales, un kit de extracción si es que es sangre. En cambio, con este sistema de perlas magnéticas, el mismo kit de extracción te sirve para cualquier tipo de material biológico. Puedes usar muestras respiratorias, hisopados, puedes usar gastrointestinales, puedes usar hisopado anal, rectal, puedes usar líquido cefalorraquídeo, puedes usar sangre, hasta machacado de tejidos en algunos casos, ¿no? Orina, ¿no? Entonces esto es lo que le llaman versatilidad. Entonces, por esas ventajas es que es el más recomendado en general, es el método basado en perlas nanomagnéticas. Es mucho más versátil, más práctico, y es el gold standard ahorita, se podría decir. Sí, es el más rápido, el más versátil y el que permite la mayor cantidad de material genético recuperado, ¿no? Aparte, el método es totalmente automatizado y es muy rápido, ¿no? Porque logras una extracción en cuestión de 7 u 8 minutos, ¿no? Bastante rápido. En el caso de ya vimos la obtención. En el caso el que sigue es la replicación, ¿no? Es el proceso de amplificación. De amplificación, perdón. Sí, es el proceso de amplificación. En el caso del proceso de amplificación, perdón, hay se usa calor, tengo entendido que se usa calor. Hay métodos isométricos y hay métodos termocíclicos. ¿Cuál es la diferencia? En cuanto al método de extracción, se pueden dividir en dos grandes grupos, ¿no? Lo que le llaman los métodos isotérmicos y los métodos termociclados. Respecto a los métodos isotérmicos, recordemos iso igual térmicos, temperatura. Lo que se hace es hacer la amplificación del material genético a una temperatura constante, ¿no? Generalmente es como en 60 grados, entre 50 y 60 grados. En cambio, el método termociclado lo que hace es ciclos de temperatura. Primero lleva el bloque térmico a 95 grados, luego lo baja a 60 y luego lo lleva a 72. Y hay una diferencia grande entre los resultados que podemos obtener con los dos métodos. ¿Por qué? A ver, vamos a remontarnos un poquito a lo que es la replicación del material genético, cómo es que se logra. La replicación se logra basado en un sistema, en medios físicos, con sistemas químicos. La parte química la aportan las enzimas y la parte física la parte del calor. Todos nosotros sabemos porque las enzimas o todos los procesos mediados por enzimas se ven muy afectados por la temperatura. Entonces, para poder hacer la replicación o la amplificación del material genético, tenemos básicamente tres fases fundamentales dentro de la amplificación. La primera es la fase de desnaturalización. ¿En qué significa esto? Lo que vamos a hacer es que vamos a romper los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas complementarias. Recuerdan que hablamos de guanina, citosina, de adenina, timina. Ya estas moléculas están frente a frente y están unidas por puentes de hidrógenos. En algunos casos por 2 puentes de hidrógeno, en otros casos por 3 puentes de hidrógeno.
Y estos puentes de hidrógeno se rompen a una temperatura de 95 grados. Son muy fuertes. Sí, correcto. Sobre todo la guanina citosina, que tiene 3 puentes de hidrógeno, es muy difícil de romper. Entonces esto se logra a 95 grados. Luego de eso viene una segunda fase, que consiste en la hibridación. ¿Qué significa esto? Es que las bases complementarias, las bases nitrogenadas complementarias, se van a unir a la cadena principal. Y este proceso de hibridación se logra a una temperatura de 60 grados, alrededor de 60 grados, ¿no? Finalmente actúa una enzima que se llama polimerasa, y es por eso el nombre de la prueba, ¿no? Y la polimerasa lo que hace es la fase de elongación. Y esta fase actúa esta polimerasa a 72 grados. Es por eso que los métodos que son termociclados respetan estas temperaturas. En cambio, los métodos isotérmicos lo que hacen es trabajar todo a una temperatura constante. Es por ello que los métodos isotérmicos no son el método gold estándar o método de referencia. ¿Por qué? Porque como no se logran las temperaturas ideales, entonces el resultado no es el mejor. Es como que yo te diga, bueno, Miguel, mira que vas a incubar un huevito, ¿no? Entonces sabemos que el huevo se incuba a, no sé, 37. Digamos que se incuba a 37. Pero tú no lo incubas a 37. ¿Qué pasa si tú lo incubas a 20? El embrión se muere. Claro. ¿Y qué pasa si en lugar de hacerlo a 20 o a 37 lo haces a 60? Lo cocinas, claro, y haces huevo duro, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el material genético, ¿no? Hay fases en la amplificación que tienen unas temperaturas predeterminadas. Entonces, si no se logran estas temperaturas o no se consigue llegar a estas temperaturas, el resultado no es el mejor. Es por eso que es universalmente aceptado que los métodos termociclados se obtiene con ellos muchos mejores resultados que con los métodos isotérmicos, ¿no? Yo había leído que con el método isotérmico, demoraba mucho la obtención del material genético. O sea, no es solamente la demora, sino que la cantidad de material genético, porque no logras romper esos enlaces de hidrógeno, también va a ser mucho menor. O sea, no solamente que demora más, sino que obtienes menor material genético. Sí, es correcto. Genial. Entonces, siempre tenemos que optar por el método termocíclico. Sí, es mejor optar por los métodos termociclados, ¿no? Igual muchos dirán, pero 97 grados es una temperatura muy alta, pero creo que si no me equivoco el material genético tolera una temperatura hasta de 220, 200 grados, o sea, bastante alta sin desneutralizar. Es muy resistente, ¿no? Muy resistente. En el caso de los equipos de PCR en tiempo real, la detección y la amplificación y la detección se hacen simultáneamente. Para esto usa dos métodos, creo. Usa la fluorescencia y usa fluorocromos. A ver si nos puedes explicar esos dos términos. Con respecto al sistema antes de hablar del sistema de detección, vamos a hablar del sistema de marcaje, ¿no? ¿Qué significa el sistema de marcaje? Es cómo puedo saber yo si es que hubo el material genético que estoy buscando o esa secuencia que caracteriza al virus o la bacteria, si es que está presente o no está presente. Entonces lo que hago es buscar una secuencia, bueno, los que desarrollan la prueba buscan una secuencia de bases nitrogenadas específicas y característicos de un determinado germen o patógeno o virus. Y buscan que esta secuencia específica engrane justo con las bases nitrogenadas complementarias. Entonces cuando esta reacción, esta coincidencia se da, entonces se prende una luz, digamos así, ¿no? Que es se emite una fluorescencia. Y este sistema de marcaje de cómo voy a hacer que florezca el material genético, existen solamente dos posibilidades o dos alternativas, ¿no? Una de ellas es usando una metodología que se llama el CyberGreen 2, ¿no? El CyberGreen 2 tiene un fluorocromo. Y el hecho está en que este método de CyberGreen 2
se une inespecíficamente al material genético. ¿En qué sentido? En que se une a todo lo que es ADN bicatenario, todo lo que es ADN de doble cadena va a florecer, ¿no? Entonces, si hay contaminación, se va a tomar también esta contaminación como si fuera el patógeno que yo estoy buscando. De manera que esta prueba el desempeño de esta prueba de PCR se ve reducido, diezmado, ¿no? Por este sistema de marcaje. Entonces, lo mejor es usar el sistema de sondas Stackman, que es lo último que ha salido, que son secuencias específicas marcadas y que solamente van a florecer cuando se encuentran con eso, con la secuencia específica de las bases nitrogenadas que yo estoy buscando. Entonces, para esto se une a la molécula a la molécula del primer, que es el molde, ¿no? Se unen, por un lado se une un fluorocromo, que le llaman reporter, como le llaman los gringos, y al otro lado un Kencher, que es un inhibidor de la fluorescencia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la molécula está intacta, uno inhibe al otro, entonces no hay fluorescencia. Cuando esa molécula encaja perfectamente en el target, en lo que yo estoy buscando, al momento que actúa la polimerasa, rompe esta molécula y se alejan el reporter o el fluorocromo del inhibidor, Kencher. De esa manera, como ya no tiene quien lo inhiba, florece. ¿Qué ventaja tiene? La ventaja tiene es que es altamente sensible y altamente específico. De modo que el desempeño de estas pruebas con sonda Stackman es el mejor, ¿no? O sea, si encontramos la replicación del bicho que queremos, se va a romper ese ancla que tiene el Kencher. El Kencher con el fluorocromo lo va a liberar y va a emitir la fluorescencia que va a ser detectada por el equipo. Correcto. Genial. Entonces, ya habíamos hablado de esto, el PCR, ya sabemos los métodos de PCR que hay, ya sabemos cómo actúa. Nos sirve para detectar bacterias, virus, parásitos, patógenos en general, bacterias, todo aquel ser vivo tiene ARN o ADN. ARN o ADN y es posible ser detectado por estas metodologías, ¿no? Entonces, lo otro que te quería preguntar era sobre... estas pruebas de tiempo real permiten detectar muchas veces más de un patógeno a la vez. Existen combos que pueden detectar 2 patógenos, 3 patógenos, 4 patógenos, 5 patógenos o 6 patógenos simultáneamente en la misma prueba, ¿no? Los que uno dirá sí, pero entonces ¿cómo distingue uno del otro? Creo que es por la coloración que tú le puedes dar o la fluorescencia que emite cada fluorocromo. Según el patógeno, el equipo puede reconocerlo. Correcto. Entonces, es correcto. Permite... El mismo equipo o los equipos están diseñados para poder distinguir estas fluorescencias y ellos pueden determinar, o sea, simultáneamente se hacen las curvas y qué patógeno es positivo y qué patógeno es negativo. Esto permite ahorrar bastante tiempo, sobre todo en la parte veterinaria, ¿no? Porque en veterinaria hay muchas enfermedades cuyos sintomatología es muy parecida, es prácticamente lo mismo, y es el laboratorio el que tiene que determinar qué patógeno está causando la enfermedad. En la clínica veterinaria o en el día a día usamos muchas pruebas rápidas, muchas pruebas de inmunocromatografía en base sólida o pues pruebas de ELISA indirecta. En este caso una no reemplaza a la otra. En este caso estamos buscando el material genético del agente patógeno y en el otro muchas veces encontramos o buscamos anticuerpos. Son dos cosas distintas, una no reemplaza a la otra. ¿Me confirmas eso? Y otra es, hay momentos o indicaciones en las cuales vamos a poder hacer la prueba de PCR y otras que no. Un ejemplo, si yo tengo el patógeno activo, sin un tratamiento voy a poder hacerla, pero si ya yo pasó mucho tiempo, de repente si el material genético, porque el patógeno ya no está, por más PCRs que haga, no voy a poder, me va a salir negativo. Bien, vamos a poner en primer término sobre la mesa el hecho de que las pruebas de laboratorio
son una herramienta, como decir una herramienta de un carpintero, por decir así, aunque la comparación es burda, yo sé, pero para que pueda ser entendible, como un carpintero. Entonces hay casos en los que uno va a utilizar un martillo y hay casos en que uno va a usar un serrucho. Entonces uno no va a reemplazar al otro, entre ellos se complementan. Lo mismo ocurre con los exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio son herramientas de las cuales va a hacer uso el clínico para poder llegar a un diagnóstico. Estas herramientas van a detectar algunas cosas sí y otras cosas no. Y cada una de ellas es mejor en algún momento de la enfermedad para un fin específico. Ya te he dicho, siempre tengo que preguntarme qué es lo que quiero, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que necesito? Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad de manera precoz, ¿no? Significa antes que nadie, antes que nada. Entonces, para eso, lo más aconsejable es una prueba de PCR en tiempo real. La prueba de PCR en tiempo real va a detectar el agente patógeno, incluso hasta una semana antes de que aparezcan los síntomas clínicos de la enfermedad, de aquella sintomatología. Es muy típico caso de distemper, por ejemplo, simplemente el cachorrito está apático, nada más, no, los hermanitos están jugando, pero él no quiere jugar. Sí. Entonces le abrimos la boca, encontramos tonsilas enrojecidas, un hisopado, un PCR para distemper, y si es distemper ya sale positivo, ¿no? Antes que haya ningún otro síntoma de la enfermedad, más que simplemente una señal o un signo que es tonsilas enrojecidas y algo de decaimiento no muy notorio. Entonces eso es importantísimo porque me permite un diagnóstico precoz de la enfermedad, ¿sí? Y luego saber en qué momento de la enfermedad voy a tomar la muestra, porque si bien es cierto la tecnología de PCR en tiempo real es el gold estándar, depende de dónde lo busque. ¿A qué me refiero? Distemper, volvemos al caso de distemper, que es el más típico. Entonces, la distemper empieza con un cuadro respiratorio. Entonces empieza con secreción conjuntival, secreción nasal, ¿sí? Luego de eso pasa por un periodo de fiebre, ¿sí? Y luego de eso hay un cuadro gastrointestinal, pues este intestino. Entonces, si el pacientito ya está en la etapa gastrointestinal, el virus está en el intestino y ya no está en la nariz o en las conjuntivas. Claro. Entonces, si yo tomo una muestra nasal cuando el cuadro ya no es respiratorio, lógicamente va a salir negativo. Y eso no significa que la prueba sea mala. Eso significa que yo estoy buscando donde no debo buscar. Entonces, siempre laboratorio y la clínica van de la mano, en el sentido de que la clínica manda respecto a dónde voy a tomar, de dónde voy a tomar la muestra y cuál es la mejor muestra, el mejor tipo de muestra que voy a usar para cada momento específico de la enfermedad, ¿no? Como pasó con el COVID, ¿no? O sea, vinieron las pruebas moleculares, no, que esto no sirve, ¿no? Primero no era que no servía, sino que era el problema de la muestra. La tomada de muestra, ¿no? Al comienzo, ¿cómo se tomaba? Sí, moquito de acá y se acababa, ¿no? Entonces, pero ya cuando después se aprendió a tomar la muestra que te metían el hisopo hasta el cerebro, entonces ahí ya empezaron a aumentar la cantidad de positividad. Entonces, depende mucho del momento en que tome la muestra y la calidad de la muestra que yo ponga. Te preguntaba esto porque yo soy el encargado del área de laboratorio en una clínica veterinaria, y conversando con los colegas cuando tenemos las reuniones médicas, les decíamos, ¿sabes qué? Estamos viendo de implementar PCR. Y decían, entonces ya no vamos a usar las pruebas rápidas, ya no vamos a usar las pruebas de SNAC, ya no vamos a usar las pruebas de inmunocromatografía y demás. No, le digo, no es que no vamos a usarlas. En un ejemplo, una prueba que las que tenemos en el mercado para detección de Ehrlichia buscan anticuerpos. O sea, tú vas a poder determinar con esta prueba si tu paciente produjo anticuerpos y si estuvo expuesto al agente. Y si lo quieres buscar el bicho en ese momento que está con la enfermedad activa, le haces un PCR. Porque el PCR va a replicar el ADN de este parásito en este caso y va a decirte tienes o no tienes la enfermedad ahorita. Porque si tú le haces el SNAC, va a salirte positivo, pero te va a decir tienes anticuerpos. Esos anticuerpos
pueden estar circulando de hace 3 años y lo que tienes es una lectospira o otro cuadro que te causó la sintomatología, como tú dices, que son muy parecidas, y pues y lo vas a tratar como una Ehrlichia cuando no era el agente causal. Así que o como me ha pasado a veces, que ya en el caso de lectospira, que posterior a un tratamiento, de repente en alguna oportunidad que hemos intentado o hemos querido hacer con a un tema de investigación o pues por diagnóstico con alguna universidad del PCR, nos preguntaban si ya está en tratamiento, porque si ya está en tratamiento 2-3 semanas, es muy probable que ya no encuentren a la bacteria en este caso, pues, ¿no? Y salga el PCR negativo, y no es que la prueba sea mala, sino que no fue el momento o no fue el lugar de donde tomar la prueba. Una complementa a la otra. Hay momentos y momentos. Hay momentos en los cuales necesitamos hacer un PCR y otros en el cual podemos buscar una prueba antigénica para poder determinar la presencia de anticuerpos contra esta enfermedad. En el caso de, retomando con el distemper, también las pruebas que existen en el mercado buscan antígeno, dirán, pues, ¿no? Entonces, si buscan antígeno los dos, uno va a buscar el bicho y el otro también el ADN del bicho. Pero en el otro tenemos la gran ventaja que hay una amplificación, ¿no? Por cada ciclo, por cada amplificación, por cada cadena de ADN que yo obtenga, puedo obtener 2, y al final del ciclo voy a tener miles, por no decir millones de réplicas. O sea, la probabilidad de detectar al patógeno va a ser muchísima más alta que con una prueba de estas rápidas que busquen antígeno. Correcto. Si estamos buscando al patógeno, lo mejor es la prueba molecular. Si estamos buscando enfermedad pasada, lo mejor es buscar anticuerpos. Entonces, si es que es enfermedad pasada, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, la prueba de anticuerpos vienen IgG e IgM juntas. Entonces, tú no sabes si es enfermedad actual o es enfermedad pasada, ¿no? Porque acuérdate que existen enfermedades en las que los anticuerpos quedan de por vida. Claro. Entonces, si alguna vez tuviste la enfermedad, la prueba va a dar positiva. No significa que en este momento estés haciendo la enfermedad. En algún momento hiciste la enfermedad. Quizá fuiste asintomático, pero tu organismo generó anticuerpos. O sea, lo que quede claro es, unas pruebas detectan antígeno, y las que detectan antígeno un antígeno es una parte estructural o funcional del virus o de la bacteria, ¿no? En cambio, lo que detectan las pruebas de anticuerpos es la respuesta del organismo, que es frente a ese antígeno, ¿no? Entonces, refrescando, o sea, un antígeno es una sustancia que es reconocida por el organismo como algo extraño. Entonces, y contra eso se elaboran anticuerpos. Entonces, los primeros anticuerpos que se elaboran, bueno, aparte de los IgA, que son los tisulares, son los anticuerpos IgM. Y luego, que son los que indican enfermedad reciente, inmediata. Y luego se elaboran los anticuerpos IgG, que son los anticuerpos que en algunos casos duran toda la vida, ¿no? Entonces, si yo tengo una prueba de anticuerpos positiva, no significa necesariamente que esté haciendo la enfermedad en este momento. Puedo estar haciendo en este momento, o en algún momento de mi vida hice la enfermedad, o estuve expuesto a la gente y generé anticuerpos, y allí me quedaron como recuerdo inmunológico. Entonces, en cambio, la prueba de PCR lo que detecta es el material genético. Entonces, ahora, la diferencia entre prueba de antígeno y prueba de PCR. La prueba de antígeno detecta partes estructurales o funcionales del virus o de la bacteria. Entonces, por ejemplo, yo voy a identificar a Miguel porque tiene una chompa color guinda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, elaboro esos anticuerpos contra la chompa guinda. Yo lo reconozco a Miguel por la chompa guinda. Pero por ahí viene pasando por el estudio otra persona también con una chompa guinda. Yo digo, ese es Miguel porque tiene la chompa guinda. Entonces, disculpa que haga esta comparación tan simple, pero lo que yo trato de hacer siempre es explicar con palabras sencillas las cosas que pueden hacerse complicadas. Entonces, yo digo, ese es Miguel porque tiene la chompa guinda. Pero que tenga una chompa guinda no significa necesariamente que sea Miguel. Entonces, pasa lo mismo existen virus y bacterias que pertenecen al mismo grupo o a la misma familia, comparten antígenos comunes. Y entonces, por eso es que se pueden producir resultados falsamente positivos, ¿no? Aparte que la sensibilidad de una prueba antigénica, de una prueba de antígeno, es mucho menor
muchísimo menor que una prueba de PCR, ¿no? Porque acuérdate que para que haya una prueba tiene que haber una de antígeno positiva, tiene que haber una cantidad determinada de antígeno en la muestra. En cambio, en el caso de las pruebas de PCR, aunque haya una copia significa, no es un virus, sino un fragmento del virus que lo identifica como tal. Desde que haya una copia, ya las pruebas de PCR están dando positivas, ¿no? Entonces, la sensibilidad del PCR hasta ahorita no ha podido ser superada por ninguna otra prueba, ¿no? Mucho tiempo creo que no se va a poder hacer. Sí, bueno, no, es que en los momentos actuales no podemos decir, bueno, porque sí. Cuando pensamos que ya después de esto no hay nada más, o sea, sale algo, ¿no? Entonces, sí, y eso es lo bueno, ¿no? O sea, que siempre se va mejorando los métodos. Pero el PCR ya tiene en uso médico más de 30 años, creo, 20, 30 años. Sí. Cuando Harry Mullis propuso por primera vez la prueba de PCR, sí, ya han pasado ya por lo menos 20 o 30 años. Tiene varios años. Y tiene varios, sí, pero se va mejorando. Correcto. Ajá. Se va mejorando, se va perfeccionando, se va ganando sensibilidad, se va ganando especificidad porque se disminuyen interferencias, sea en los momentos en las etapas de extracción, de amplificación o de detección, se van haciendo mejoras. Entonces la tecnología como tal sigue siendo PCR, pero como te digo, ya hemos visto, hay muchas variantes conforme han ido evolucionando, ¿no? Ha evolucionando la prueba, ha ido mejorándose la sensibilidad, hasta ahora que se acepta pues que el PCR en tiempo real es el gold estándar, ¿no? Entonces, verdad, sobre la amplificación y la detección, por ahí leí que hay que tener mucho cuidado en los equipos, porque hay equipos de PCR que nos dicen la detección durante la amplificación en el caso de tiempo real, en qué momento o en cuántos ciclos se puede hacer como mínimo o cuántos ciclos como máximo, porque ya pasados ciertos ciclos creo que se desnaturaliza el proceso y pues te puede marcar cualquier cosa, ¿no? Eso es al momento de trabajar con un laboratorio o de pues evaluar una PCR, tenemos que evaluar eso, en cuántos ciclos fue detectada y hasta cuántos ciclos se dio en el proceso de replicación o detección, ¿no? Sí, cuando se habla de PCR en tiempo real, se habla de un PCR cuantitativo, ¿no? Entonces, este resultado cuantitativo se puede expresar de dos maneras, ¿no? De una manera absoluta, en la que te dice hay 2.4 por 10 a la no sé cuántos copias, ¿sí? Que es un número absoluto, ¿sí? O puede ser un resultado relativo. Los resultados relativos en PCR en tiempo real se dan en valores CT. ¿Qué significa el valor CT? Así en fácil, significa, o sea, el equipo de PCR hace más o menos 40 ciclos, ¿no? Significa que hay, ¿a qué le llamamos un ciclo? O sea, hay un fragmento de virus o de bacteria, de material genético, hago un ciclo, o sea, acuérdate, el ciclo era 95 grados, 60 grados, 72 grados, es un ciclo, ¿no? Los equipos generalmente hacen 40 ciclos, ¿no? Hacen 40 ciclos de temperatura. Entonces, notarás que la tecnología que se requiere para, en cuestión de minutos, subir una temperatura a 95 grados y en cuestión de segundos bajarla a 60 y en cuestión de segundos ponerla a 72, o sea, requiere ya de una tecnología bastante compleja. Versus los métodos isotérmicos que mantienen una temperatura uniforme. Entonces, estos se hacen 40 ciclos, ¿no? Y la idea es en qué ciclo fue detectada la señal. Entonces, mientras yo empiezo con una cadena, un material genético, como una unidad. A cabo de un ciclo ya tengo 2. Al siguiente ciclo ya tengo 4. Al siguiente ciclo tengo 8. Y así tengo 16, 32, 64, 128, 200, lo que siga. Entonces, poco a poco voy incrementando la cantidad de copias, ¿sí? Entonces, el CT me indica en qué ciclo el equipo detectó la señal, ¿sí? En qué ciclo detectó la señal como positiva.
Entonces, lógicamente, cuando tú tienes una mayor cantidad de virus, necesitas menos, o de bacterias, necesitas menos ciclos para hacerla visible. En cambio, cuando tienes poquitos, una cantidad pequeñita, necesitas más cantidad de ciclos para poderla hacer visible. Entonces, cuando yo tengo un resultado con un CT bajo, significa que la cantidad de virus o de bacterias es alto, porque fueron necesarios pocos ciclos para poderlo evidenciar. En cambio, cuando tengo un CT alto, significa que la cantidad de virus o de bacterias es muy pequeño, porque fueron necesarios muchos ciclos para poder hacerlo evidente. Ahora, con respecto a tu pregunta, ¿a cuántos ciclos? O sea, se considera positivo si es que da de 0, entre 0, un CT de 0 hasta 38. De los 40 que hacen, hasta 38. Si da más de 38, ya se considera negativo porque es un producto de degeneración del material, ¿no? En la prueba. O sea, esto es algo importantísimo lo que has dicho sobre el CT para la interpretación, porque nos sirve también para la evaluación del paciente, como conversamos al inicio. Correcto. Pues si tengo un CT al inicio, pues la detección se hizo con un CT en los últimos ciclos, quiere decir que ya la cantidad del patógeno es muy poquita, que eso quiere decir que mi paciente aún no está del todo curado, por decirlo, o tiene todavía presencia del patógeno, pero es muchísimo menos que la que hice un PCR hace 2 o 3 semanas, que lo tenía el CT muy alto en los primeros ciclos. O sea, eso nos permite hacer una evaluación posterior del paciente con la misma prueba. Totalmente de acuerdo. Genial. Una recomendación final, Sai, para los colegas que están interesados en esta prueba o que quieren usar como una prueba diagnóstica el PCR. Sí, bueno, que hay en el mercado muchísimos tipos de PCR. Lo mejor es tomar la decisión pensando en qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. Por lo general, lo que queremos es un diagnóstico precoz, y para este caso lo mejor es el PCR en tiempo real. La idea es informarse antes de hacer una elección, porque como les digo, hay diferentes combinaciones, ¿no? Hay quienes usan una extracción e incluso la detección, no todos utilizan fluorescencia. Hay metodologías que utilizan color, y todos que algo entendemos de laboratorio sabemos que en laboratorio lo menos sensible es el color. La fluorescencia es 1000 veces más sensible que el color. Entonces, ganar tanto en una prueba para terminar en color es como terminar. Colorimetría. En colorimetría es ganar por un lado y perder por el otro. Entonces, informarse antes de tomar la decisión. En la parte veterinaria, el mercado de laboratorio todavía está empezando a crecer. Entonces hay mucha oferta, hay muchos equipos en el mercado. La idea es informarse para tomar una decisión adecuada, porque el equipo se compra una vez, pero los reactivos se compran de por vida, ¿no? Entonces, el precio no es un buen indicador. El precio no es un buen indicador. ¿En qué sentido? En que si yo te digo, mira, Miguel, te voy a invitar a tomar un whisky. Este whisky me costó 12 soles la botella. Entonces, tú que eres buen conocedor, o no necesitas ser tan conocedor para saber que si te lo vendía a 12 soles, eso no es whisky, ¿no? Sí, entonces, nunca compremos guiados por el precio, porque no es un buen indicador. A veces al final lo barato sale caro. Mi abuelita decía, como no tengo plata, yo trato de comprar lo mejor, ¿no? Porque cuando no compras lo mejor, vas a tener que comprar nuevamente después algo mejor, y entonces vas a estar constantemente gastando. En cambio, si escoges la mejor tecnología, con la mejor oferta, no necesitas comprar varias veces, sino comprarlo una sola vez y tienes equipo para rato. Entonces podríamos comprometerte a los colegas que necesiten algún tipo de asesoría, que nos escriban por interno y les podemos proporcionar tu número. Por supuesto, puedes darles, como les digo, no es que necesariamente voy a recomendar la marca o lo que yo promociono, lo que yo tengo, sino la idea es buscar lo que mejor se adecue a su necesidad y lo que mejor se adecue a su laboratorio. Porque como te dije al comienzo, no es que sea un equipo la panacea que es bueno para todos. A veces lo que es bueno para uno no es bueno para el otro. Hay que ver cada caso en particular, ¿no? Yo ya voy a cumplir 38
38 años trabajando con equipamientos de laboratorio y algo de experiencia considero tener y quisiera compartir esa experiencia porque no hay nada mejor que un mercado informado, un mercado que conozca de los diferentes temas, no solamente en PCR, en química clínica, en hematología. Entonces, esto hace que se tomen, que todos vayamos mejorando, ¿no? Donde tratemos de buscar, de ofertar al laboratorio, a las veterinarias, el mejor producto a un precio competitivo. No necesariamente el más barato, pero sí una opción de calidad, ¿no? Una opción de calidad. Y como te digo, estudiando cada caso de manera particular. ¿Para qué quieres el equipo? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué pretendes? Y según eso, el mejor equipo. Si lo tengo yo, en buena hora. Si no lo tengo yo, bueno, tienes que buscar un equipo de estas características para tu necesidad, ¿no? Bueno, Sadik, muchísimas gracias. Ha sido una clase Las gracias magistral. a ti, Miguelito. Esperemos poder contar contigo en otra oportunidad. Cuando gustes, a la otra orden. tecnología, porque pues no hay, como digo, la mayoría de clínicas o consultorios van a terminar, al menos en veterinaria, con un laboratorio en tiempo real, y los laboratorios vamos a terminar pues haciendo pruebas raras o extrañas, ¿no? Porque no hay como hacer la clínica en tiempo real. Es importantísimo el diagnóstico. Muchas veces todavía el tema de la medicina preventiva en veterinaria recién está empezando. Recién estamos concientizándonos de eso, a diferencia de humanos que ya pues muchas veces tenemos la medicina preventiva, así que el paciente nos llega pues cuando tiene 3-4 días con alguna patología que está muy mal y necesitamos rapidez y veracidad en los resultados, y creo que herramientas como el PCR en tiempo real nos dan esa gran ventaja, al igual que la fluorescencia y al igual que el hemograma, que la bioquímica. Es una herramienta importantísima que tenemos que adicionar a nuestra clínica diaria. Que muchísimas gracias ahí. A ti las gracias. Invitarlos a ver el programa y agradecerlos, y hasta otra oportunidad. Chao.